Ya estamos de vuelta aquí en Mamá en Construcción y seguimos platicando con el licenciado Bernardo García García. Él es abogado especialista en Derecho Civil y Familiar. Además quisiera compartirle sus datos por si quisieran preguntarle algo, ponerse en contacto con él. Su teléfono es el 46 15 58 16 del Despacho Jurídico Express y su correo es juridicoexpress@hotmail.com. Y bueno, platicando acerca de este tema, pensión alimenticia y derechos de la mujer, resumiendo un poquito esto que hemos estado platicando, definitivamente la pensión alimenticia, los alimentos son un derecho legal de los hijos y llamando alimentos no tan solo como el alimento en sí, sino como la vivienda, la ropa, el esparcimiento, la educación, la atención médica y bueno, pues sí, los alimentos. Y tenemos todavía algunas dudas. ¿Qué sucede, Bernardo, cuando el deudor, el padre o la madre, el deudor, no está acreditando ingresos? Bueno, en ese caso igualmente hay que acudir a un tribunal, demandarlo, pero el parámetro para establecer la pensión alimenticia va a ser el nivel de vida que hayan tenido durante los últimos 2 años de vida. Los últimos 2, nada más. Así es. Ok. Obviamente, una familia en la que viven en las lomas, tienen 10 carros del año y servicios de lujo, viajes, eso implica que su poder adquisitivo es mayor que una persona que vive en una zona habitacional, claro, con un carro modesto, pero la base va a ser el nivel de vida que hayan tenido con las pruebas correspondientes y en base a eso se va a establecer la pensión alimenticia que va a estar obligado a entregar. ¿Se necesita un comprobante de nómina, por llamarlo así? Porque a lo mejor hay quien no trabaja como contratado, como sueldos y salarios, ¿no? Trabaja por honorarios y sí está recibiendo dinero, pero a lo mejor no tiene cómo comprobarlo. Bueno, en ese caso, a través del juez, si se cuenta con el documento, hay que exhibirlo. Si no se cuenta, pero se sabe en dónde está laborando, es suficiente con que se le informa al juez, yo tengo conocimiento que está trabajando en X lugar. Entonces el juez lo que hace es le envía un oficio a la empresa o al lugar donde esté trabajando para que informen los ingresos reales que está percibiendo. Ahora, estas empresas y cualquier persona que bajo la que esté el mando, el deudor alimentario, tiene que informar la verdad. Si informan algún dato falso es un delito e incluso el patrón también se hace cargo de las deudas que el acreedor alimentario haya adquirido en virtud de la pensión. O sea, no pueden mentir, ni lo hace. Claro, no le convendría al patrón porque terminaría él pagando, como dices. Así es, entonces hay que enviarle un oficio para que informe los ingresos reales del acreedor e incluso le realice los descuentos correspondientes y se los entregue a la madre o a los hijos en concepto de pensión. Dijo, ese es el mejor de los casos, pero luego oímos unas historias. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ya se había definido la pensión, el porcentaje de pensión, y de pronto el deudor pierde su empleo? Bueno, la consecuencia lógica es que si no hay ingresos, tampoco hay pensión. En ese caso ahora sí que hay que rastrear al acreedor. ¿El deudor tendrá que dar primero aviso de que se quedó sin trabajo? No es necesario. Okay. Simplemente cuando se le realicen los descuentos correspondientes de 0, pues le va a tocar 0. Entonces, lo que sigue es volver al juzgado y decirle el acreedor alimentario, juez, el acreedor alimentario perdió su empleo, necesito nuevamente mi pensión. Hay que brindarle algunos datos al juez de la ubicación del acreedor. En ocasiones nos enteramos en qué nuevo lugar está trabajando y decirle yo sé que está trabajando en X lugar. Y el trámite inicia nuevamente, se le envía un oficio a su patrón para que informe cuánto está percibiendo y le realice nuevamente los descuentos necesarios. Ahora hay gente muy tramposa, particularmente los hombres, que se van, literalmente se escapan, se van a otros estados del país para evadir su obligación alimentaria. Tampoco hay problema, se le puede enviar un oficio, por ejemplo, al IFE, que cuenta con una base nacional de las personas que están dadas de alta y con sus direcciones. Entonces, IFE, estoy buscando a esta persona, dime cuál es su actual domicilio. Si lo tienen, lo darán. Si no, hay que realizar una búsqueda mayor al IMSS, al ISSSTE,
en general todas las empresas que tengan una base nacional de datos hasta localizarlo. Claro, porque eventualmente se va a volver a contratar, entonces ahí es donde lo podrían encontrar. Así es. A través del número del Seguro Social o cosas así. Independientemente de que incurre en un delito aquel progenitor que evade su obligación alimentaria. Y actualmente en el Distrito Federal, por ejemplo, y en otros estados ya es un delito grave. ¿Cuáles son las consecuencias? De 3 a 5 años de prisión. De prisión, por no pagar la pensión. Así es, y de 100 a 400 días salario mínimo. Incluso hay una base nacional de deudores alimentarios en donde va a ir a parar ahí. O sea, el derecho de alimentos es muy importante y su incumplimiento es en verdad grave. Claro, es parte un poquito de las conclusiones que tenemos el día de hoy con respecto a este tema. Los alimentos son un derecho legal, pero claro, también pueden ser una pesadilla ya en el día a día, en la realidad. Los alimentos son la principal fuente de la solidaridad humana, es lo que comentaba justamente el licenciado Bernardo cuando iniciamos el programa. Los alimentos son establecidos de acuerdo a las posibilidades del padre y necesidades de la madre o la mujer. Los alimentos engloban propiamente los alimentos, sí, pero también el vestido, la educación, la atención médica y el esparcimiento. También quisiera compartirles una bibliografía que tenemos, pues por si ustedes necesitan ayuda, obviamente pues también acudir con los especialistas, pero bueno, pueden informarse también a través de estos libros, que son Matrimonio, Divorcio y Alimentos, de Carlos Mateo Oronoz Santana, editorial PAC. 300 preguntas y respuestas sobre derecho de alimentos, de la editorial Sista, y Derecho Procesal Familiar, de Karina Gómez Frode, editorial Porrúa. Bernardo, muchísimas gracias. ¿Algo más que quisieras comentar con respecto a este tema? Nada, simplemente que el derecho de alimentos es muy importante. Si alguno de los padres es desinteresado, no hay problema, pueden acudir a un tribunal. Incluso aun cuando no se cuenten con recursos económicos para solventar un juicio, se puede acudir a la Defensoría de Oficio de cada tribunal en cada estado y ellos los asesorarán sin costo alguno para lograr obtener una pensión. Hay casos que son complicados, la mayoría están a modo, no hay excusa para evadir esa obligación y ante el incumplimiento hay que obligar al acreedor a incumplir. Por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Definitivamente, ahora sí que mujeres no hay que dejarnos. Es algo a lo que tenemos derecho en caso de un divorcio y en caso de no contar con los ingresos necesarios para poder mantener a nuestros hijos. Simplemente necesitamos informarnos para que no nos dé miedo, para que lo hagamos y para que realmente lo podamos recibir. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Pues se nos acabó el tiempo aquí en Mamá en Construcción. Yo soy Sonia Rocha. Gracias por acompañarnos y nos vemos en otro programa. Adiós.